¿Y de dónde nacen las reglas? Nacen de los valores familiares. Por supuesto, si nos preguntamos en familia, no sabemos cuáles son nuestros valores familiares. Entonces, ¿qué les parece si este fin de semana aprovechan en familia y dialogan y hacen alguna actividad recreativa y entre papi y mami, que son los adultos de casa, y con si tienen hijos que sean adultos, pueden también pedirles sus opiniones? Más lo ideal es que papi y mami sean quienes dialoguen en casa, reconozcan cuáles son sus valores familiares, qué implica esos valores para su familia. Y entonces, sí, si tienen, por ejemplo, 3 valores y dicen es el amor, es la colaboración y es el respeto, pues bien, esos valores familiares se convierten en las reglas de interacción dentro de casa y entonces se les comunica a los hijos que esas son las reglas de interacción y cada conducta que se vaya a hacer en el día a día es justamente cumplir con esos valores y esas reglas familiares. Entonces ya no tenemos 20 reglas como despiértate a tal hora, haz el deber a tal hora, duerme a tal hora, porque también esas reglas no son muy flexibles y al ser demasiadas para un niño pequeño especialmente les puede costar mucho irse adaptando a tantas reglas y es por eso que a veces muchos niños y adolescentes no logran cumplir con las reglas porque son muy específicas y a veces no se van adaptando en el tiempo. Lo ideal es justamente construir reglas a partir de valores familiares que puedan ser máximo 3, 4 y entonces cada acto que se vaya realizando papá y mamá lo puede ir denominando como parte de cumplir con una regla. Por ejemplo, están cocinando y tal vez el hijo, la hija ayuda en algún tema que pueda según su edad y entonces le agradezco a mi hijo o a mi hija porque está demostrando cómo colabora con la familia, por ejemplo, si el valor fuese la colaboración. O mi hijo, mi hija me quiere dar un abrazo y entonces como nuestro valor familiar y nuestra regla es el amor, entonces claro, reconozco que mi hijo en este momento está cumpliendo con la regla del amor, con el valor del amor y entonces eso es genial, eso es espectacular porque de esa forma podemos ir estructurando también el ambiente dentro de casa y por supuesto recordemos que las reglas tienen que irse poniendo paulatinamente, es decir, no podemos esperar que si un día les comunico las reglas, hoy día viernes, mañana ya todos van a cumplir, porque es un proceso también de aprendizaje, lo más importante es que las reglas sean para todos los integrantes de la familia. Si los adultos cumplen, eso les da también, les enseña a los hijos también a cumplir. Además, recordemos que los niños y niñas, uno de sus métodos de aprendizaje es por observación. Y entonces por eso es que muchas veces se habla de que papi y mami deben darles el ejemplo a los hijos porque ellos tienen un método de aprendizaje que es la observación, Domi. Sí, claro que sí. Y como mencionaba Pame, es parte de explicarles la situación a los niños. Las reglas les brindan seguridad porque es como poner un perímetro seguro en donde se les explica que hasta aquí está todo a salvo y papá y mamá están pendientes de ello. Y es parte de satisfacer tus necesidades, como les mencionaba anteriormente, a veces como adultos pensamos que los niños ya saben qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que está pasando y qué es lo que es mejor para ellos, porque papá y mamá sabemos qué es lo mejor para ellos. Y no nos damos el tiempo de explicar, es justamente por eso que es tan importante explicar las reglas. Y además de eso, crear espacios de convivencia junto con los hijos. Como mencionaba Pam al inicio, los espacios de juego son sumamente importantes para los niños. Porque el juego es el mundo de un niño. Un niño construye su realidad, sus cualidades, su personalidad a través del juego. Porque esta es su forma de ir descubriendo lo que está a su alrededor. Podemos verlo desde que son bebés, cuando comienzan a comerse el pie, el dedo, que comienzan a coger las cosas y se llevan todo a la boca, hasta cuando ya son más grandes, que vemos que corren, saltan, juegan, a veces terminan peleándose y luego se disculpan y siguen saltando y jugando. Estas son las formas en las que los niños comienzan a conocer su mundo. Y en este periodo de cuarentena en el que no podemos estar fuera de casa, es importante que papá y mamá como adultos creen esos espacios en los que se puedan involucrar en el juego de sus hijos para conocer el mundo de sus niños y a través de esto brindarles experiencias que generen bienestar y promuevan el desarrollo emocional y de la seguridad de sus hijos. Es a través del juego donde probablemente surjan la mayoría de preguntas de papi, ¿qué está pasando? Mami, me da miedo tal cosa, y es en donde podemos realmente mostrar la sensibilidad que tiene todo padre y madre hacia sus hijos para compartirles qué es lo que está sucediendo. De esta manera también se les brinda seguridad a los niños porque les damos ese espacio donde
son reconocidos, donde sienten ese cariño, esa aceptación de tú eres tal cual eres y eres tan importante para mí que en medio de mi teletrabajo, que en medio de las actividades de la casa, de la lavada de la ropa, etcétera, me doy el tiempo de involucrarte en mi rutina, en mi vida y dedicarte mi tiempo. Y ese mensaje que lo brindamos usualmente de forma no verbal, porque no todos nos sentamos con nuestros hijos a decirles, eres tan importante todo el tiempo. Sin embargo, el hecho de darnos ese espacio con nuestros hijos les da este mensaje de aceptación y amor incondicional, que es parte de la seguridad emocional que genera bienestar, mucho más en este periodo de cuarentena. Así es, Domi, y justamente ahí papi y mami deben estar reflexionando sobre sus propias experiencias y realmente sí, cuando los niños necesitan jugar, ellos expresan esa necesidad, es decir, todos los niños en la tierra expresan las necesidades que tienen en los primeros años de vida. A menos de que papá y mamá no hayan respondido nunca a una necesidad, entonces los niños aprenden a no mostrar sus necesidades ya de más grande, ya cuando empiezan a crecer, cuando ya tienen mayor edad. Sin embargo, los niños pequeñitos, ellos expresan las necesidades. Vamos a una reunión familiar y ustedes piensen cómo son los niños cuando ya traen un juguete para un primo, traen el otro juguete para el tío, empiezan a, tal vez por ahí aplauden y entonces los niños empiezan a aplaudir y buscan la atención de los adultos. Y sí, muchos papis dicen, es que mi hijo está buscando atención. Por supuesto, papito, por supuesto, mamita, que su hijo está buscando atención porque es una necesidad socioemocional. Entonces, por supuesto que va a buscar la atención de la persona que en el mundo se supone que es quien más le ama, que es papá y mamá. Y entonces, si los niños buscan atención de papi y mami, es importante que papi y mami también aprendamos a brindarles esa atención. Entendemos también que por las diferentes actividades que cada uno debe cumplir, habrán momentos en los que no podamos justamente brindarles este tiempo, tal vez por el teletrabajo, como lo planteó Domi, tal vez por otras actividades, más podemos explicarles también eso. En este momento estoy ocupado, estoy ocupada, estoy trabajando, mira, esto estoy haciendo. ¿Qué te parece si después podemos compartir algo, podemos jugar? O si sus hijos están cerca y tienen la edad adecuada y pueden tal vez ustedes jugar de alguna forma con ellos. Tal vez les pueden ir justamente como creando nuevos juegos, como siendo interactivos, ¿no? Y entonces ese es el punto también, que los adultos podamos ser creativos frente a este momento. Y por un lado tiene que ver con esto, con lo que ha planteado Domi, que con los más chiquitos el juego es genial. Con muchos niños, hay niños de 10, 11 años también que siguen jugando y que demuestran y se expresan a través del juego. Más también pensemos en que los seres humanos somos diferentes y tenemos distintas características y habrán niños y niñas que realmente no logren jugar o que tal vez por diferentes circunstancias o características de la familia han dejado un poco el juego de lado, y entonces con los niños más grandecitos que tal vez no juegan o tal vez quienes están entrando a la adolescencia y no están jugando. Bueno, pues lo importante es que papá y mamá generemos espacios para la expresión emocional. Es decir, que nosotros facilitemos espacios para que niños, adolescentes se puedan expresar a nivel emocional. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes, por supuesto que también van a sentir malestar durante esta época. El hecho de que tal vez ellos no tengan la responsabilidad del trabajo, de los ingresos económicos, etcétera, eso no quiere decir que ellos no van a sentir los cambios que están viviendo en su vida, que tiene que ver con ya no ir a la escuela, con los cambios de horarios, con que papi y mami estén todo el tiempo en casa, con que las rutinas cambien. Entonces, por supuesto que ellos van a sentir malestar, y lo más lógico, como parte de una responsabilidad parental, responsabilidad de padre y madre, es que podamos abordar espacios, que podamos construir espacios en familia para hablar de lo que estamos sintiendo, es decir, sentarnos a conversar un momento y empezar por el adulto. Recuerden que la estrategia más funcional para que papi y mami logre algo en familia es que papi y mami lo inicien. Si papi y mami lo muestran, si papi y mami lo hacen, entonces los hijos que aprendemos por observación, entonces vamos a replicarlo. Y entonces si papi y mami conversamos y explicamos cómo nos sentimos, obviamente con un filtro dependiendo de la edad de nuestros hijos, entonces les podemos también preguntar a los niños cómo ellos se están sintiendo, qué ideas tienen, qué emociones les están visitando en estos días, para ser más creativos. En lugar de decir ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es una pregunta que no me permite reflexionar mucho a nivel emocional, y entonces la pregunta clave es ¿cómo te sientes?
Y entonces para los más chiquitos es ¿y qué emociones te visitan? Y tal vez los más chiquitos no puedan decirnos las emociones tal cual, papi, estoy frustrado, pero les podemos preguntar cómo te sientes, a ver, cuando viene esa emoción, qué pasa en tu barriguita, qué pasa en tu cabecita, y entonces los niños pueden ir justamente como irse reconociendo a sí mismos, como es como si se estuviesen viendo en una pantalla y dicen, sí, es que a veces me pongo rojo y me duelen las manos y como que quiero pegar, y entonces claro, ya nos van contando estas como expresiones corporales y papi y mami ya pueden ir reconociendo, entonces a ti te visita el enojo, entonces a ti te visita la tristeza, parece que tal vez te visitan los nervios, y de esa forma hablar de nuestras emociones nos permite expresarnos emocionalmente. Es decir, claro que tal vez no vamos a solucionar las emociones, porque para eso se necesita un profesional de la salud mental, una guía en salud mental, pero el objetivo es que las emociones no necesitan tampoco ser solucionadas todo el tiempo. Es decir, las emociones son normales, son parte de la vida y vienen por un motivo, vienen para darnos un mensaje. Y entonces, si nosotros podemos abordarlo y darle una respuesta funcional, entonces listo, la emoción cumple su función y se va. Es algo así como un visitante que cumple su función y se va. No debemos tampoco criticar o juzgar a nuestros hijos porque estén sintiendo emociones, porque el criticar las emociones que puedan sentir nuestros hijos también genera un proceso de juzgamiento. Y entonces, claro, ahí es muy difícil que los niños se puedan seguir abriendo, Domi. Claro que sí. Y justo como comentabas, es súper importante brindarles este espacio para, desde que son chiquitos, que pueden expresar sus necesidades de no quiero, no me gusta, hasta más grandes, donde a veces el silencio se vuelve una herramienta para comunicar. Recordemos que el lenguaje no verbal también es un mensaje, entonces el silencio de parte de nuestros hijos también nos está comunicando algo. Y como justo decía Pame, la sensación que nosotros tenemos de lo que le puede estar pasando a otro es probablemente porque nos está comunicando algo a través de su lenguaje no verbal. Entonces, ya más grandes, siendo adolescentes, pueden estar sintiendo preocupación, tristeza, emociones que a veces son difíciles de reconocer y no las pueden exponer en palabras, y justamente por eso es importante que papi y mami abran este momento de decir realmente cómo te sientes. Justo como decía Pamela, la pregunta ¿qué te pasa? Va hacia algo muy directo y muy lineal, y la respuesta comúnmente puede ser no sé, y no hay más que se pueda decir. Sin embargo, el cómo te sientes permite que la persona a la que le hacemos esa pregunta comience a elaborar. Y una de las cosas muy importantes es que papi y mami tienen que reconocer sus propias emociones para que puedan tener esta vinculación con sus hijos. Es importante procurar que papi y mami se encuentren bien. Estamos atravesando un periodo de tiempo que puede ser bastante más estresante, o puede generar más angustia o ansiedad de lo que usualmente vivimos en la rutina, ya que nos encontramos en prácticamente un encierro. Entonces es importante que papi y mami tengan la capacidad de tomarse ese tiempo de reflexionar sobre sus propias emociones y pensar realmente cómo nos estamos sintiendo. Estoy sintiendo angustia, tristeza, preocupación con todo lo que veo que está pasando a mi alrededor, por mis hijos, por mi cónyuge, por mi pareja, por mi familia que se encuentra fuera de casa, dentro de casa, por las diferentes situaciones, y reconocer las emociones. Si entendemos que a nuestros hijos se les dificulta reconocer sus emociones y nosotros tampoco podemos reconocerlas, entonces no podemos pedirles a ellos que lo hagan. Es importante que nos demos ese tiempo para pensar realmente qué siento y de ahí qué puedo hacer con lo que siento. Todas las emociones son normales, las negativas y las positivas, así que la tristeza y la alegría son completamente naturales en un ser humano, porque son mensajes que nos damos a nosotros mismos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando una emoción negativa se sobrecarga, se convierte en malestar emocional. Y el malestar emocional probablemente, si es que nosotros mismos no podemos regularlo, es importante acudir a buscar instancias de salud mental o de apoyo emocional donde podamos comenzar a regular nuestras propias emociones. Es de esta manera que papi y mami van a poder procurar su propio bienestar para poder brindar bienestar a la familia, a los hijos, a las personas que se encuentran dentro de la familia, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y exactamente, si queremos que nuestros hijos se sientan bien, estén tranquilos, sigan las reglas, hagan lo que les pedimos, somos nosotros, como dice Pame, los que ponemos el ejemplo, incluyendo en primero nosotros sentirnos bien.
Las emociones como la preocupación, la angustia en este periodo son muy normales, más es importante que hagamos algo con lo que sentimos. Que no nos quedemos sentados porque esperemos que todo vaya a pasar y ya, porque se comienza a recargar el malestar emocional y deja de ser funcional y solo nos hace daño. Es importante buscar herramientas para construir nuestro bienestar y procurar el bienestar de quienes están a nuestro alrededor. Así es, Domi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que este es un postulado al que si las personas que nos han estado siguiendo en Psicología que Transforma cada miércoles hace más de un año pueden entender que siempre volvemos justamente al punto central, que es cómo está papá y mamá, cómo está el adulto, cómo yo me siento, por supuesto, si yo me siento bien, si yo aprendí a manejar mis emociones, si yo me estoy regulando, aunque me cueste, por supuesto que me puede costar, no decimos que no nos tiene que costar, tal vez si nos cueste, tal vez sea difícil más, si aprendo a manejar eso, entonces puedo yo mismo generar calma, yo mismo regularme para poder enseñarle a mi hijo, a mi hija a hacerlo, tanto a los más pequeños como a los adolescentes también. Por supuesto que puede ser que en esta época muchas personas digan, no, realmente no he podido hacerlo, antes no podía, ahora me está costando más. Bueno, no creamos que todo se ha dado, que ya estamos vencidos, por así decirlo. Recordemos que, nuevamente les repito, esta idea que es muy importante y que realmente genera un cambio. Estamos en una crisis social, psicológicamente puede ser de peligro o de oportunidad. Entonces, al ser un momento de una crisis social que nos reorganizó completamente a toda la familia, que necesita de que pongamos cosas extras de nosotros para que salgamos adelante, que construyamos nuevas alternativas, que pensemos en nuevas ideas, que pensemos en nuevos proyectos, etcétera, esto nos va a permitir que sea un camino de oportunidad, generar nuevas cosas, ser flexibles. Y entonces a papi y mami les proponemos esto, seamos flexibles en este momento, aprovechemos esta oportunidad para desarrollar aquello que tal vez antes nos costaba, más ahora tal vez podemos hacerlo mucho mejor siguiendo estas recomendaciones psicológicas, por supuesto. Y además saben qué narrativa está para ustedes. Yo quisiera justamente irnos despidiendo de este espacio, agradeciéndole también a Dominic Guzmán, psicóloga clínica de Narrativa Ecuador, que nos ha llamado desde la ciudad de Quito para compartir este espacio con padres y madres. Y entonces me gustaría despedirme tan solo comentándoles las redes sociales y los números de celular al cual se pueden comunicar.